Buenos días, yo soy la licenciada Verónica Méndez. Como miembro del equipo de coordinación, les doy hoy la bienvenida a la tercera edición del Foro de la Red de Investigadores en Diseño. Este foro comenzó ayer, su edición es el martes 27 y se va a realizar durante toda la jornada de hoy, miércoles 28, y el jueves y viernes 1 de marzo de este año 2024. El objetivo del foro es crear y consolidar esta comunidad que es amplia, diversa, inclusiva, de investigadoras e investigadores del diseño con alcance internacional. En total tenemos 37 comisiones con 320 ponencias. Hay docentes, académicas y académicos y profesionales de 23 países que van a presentar y compartir sus investigaciones y producciones, sus reflexiones, sus propuestas sobre este extenso campo del diseño desde una perspectiva multidisciplinaria. La red de investigadores en diseño cuenta con más de 1.000 miembros adheridos, instituciones y personas. Es coordinada por el Instituto de Investigación en Diseño en la Universidad de Palermo y el foro al que estamos participando es una actividad que es abierta al público. Por eso vamos a presentar, en este caso yo como coordinadora de esta comisión, cada expositora y al final vamos a abrir una serie de preguntas que ustedes como participantes pueden ir haciendo a través del chat. Estas comisiones se van a grabar y van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube a partir del viernes 5 de abril. Bueno, como les decía, entonces, esta es la comisión denominada Género. Vamos a comenzar escuchando a nuestra colega Ana Llorente desde España. Bienvenida, Ana, te escuchamos. Muchísimas gracias. Para mí es un placer volver a exponer una investigación para la Universidad de Palermo. En este caso, en los próximos minutos, voy a intentar ser lo más breve posible, voy a presentar mi estudio sobre la serie de cortometrajes que bajo el título Women's Tales están siendo producidos por la firma Miu Miu desde el año 2011 hasta el presente. Por el momento, un total de 26 piezas cuyo pilar maestro es el estar dirigidas por realizadoras y cineastas invitadas con distintos antecedentes culturales, geográficos y procedencias también etnográficas. El objetivo de la serie ha evolucionado, tengo que decir, ha pasado de definirse como una exploración del amor femenino con Miu Miu para ser ahora una investigación sobre la feminidad y la vanidad en el siglo XXI. Además de los cortos, se desarrollan mesas redondas y entrevistas en las que tienen participación las protagonistas de estas piezas. Son estrenados en las Giornate degli Autori del Festival de Cine de Venecia y cuentan con dos vías principales de difusión digital. Por una parte, el canal propio de YouTube de la firma Miu Miu y por otro lado, Miu Miu Club, que es una sección dentro de la web de esta marca. Dentro del contexto, me gustaría señalar a la figura de Miuccia Prada, simplificando por dos motivos. En primer lugar, por su labor como activista política, especialmente en la defensa de los derechos de las mujeres desde los años 70, aunque tengo que decir que nunca se va a definir como feminista. Y por otro lado, la ambigüedad que se detecta siempre en su posicionamiento como mecenas artística y en este caso cinematográfica desde la herencia de la Fondazione Prada. Siempre ha querido separarlo, lo cual es relativo y, como ahora veré, muy cuestionable, de la labor comercial o del puro marketing. Inicialmente se presentaban tres problemáticas, de las cuales voy a señalar dos para simplificar. La primera, algo muy propio de este tipo de estudios centrados en fashion film o fashion in film, que es definir el tipo de producto cultural ante el cual nos encontramos, ¿no? Puesto que se evita la denominación de fashion films en estos cortometrajes, lo cual también debe ser cuestionado, ¿no? La moda, por el contrario, pretende ejercer simplemente la función de vestuario y no aparecer como un producto. Segundo, la metodología a emplear, que es interdisciplinar. Han sido tres las preguntas de investigación que nos hemos planteado inicialmente. ¿Qué aporta esta serie desde dos ángulos? Primero, para la ruptura del llamado techo de celuloide. En segundo lugar, en cuanto a la representación cinematográfica de la mujer y el hombre. En consecuencia, nos planteamos si se está comprometiendo al espectador en un discurso que reafirma, desafía los valores y la identidad cultural y socialmente atribuidos a la mujer como creadora, pero también como sujeto a representar. Finalmente, si Women's Tales permite a las cineastas expresar cinematográficamente aquello que desean, como un manifiesto, que implica la obligatoriedad en estos cortometrajes de emplear como vestuario las prendas de Miu Miu. En cuanto a los objetivos de estudio, voy a resumirlos. El primero es definir la contribución de estos cortometrajes al llamado cine de mujeres, entendido no solo, como diría Aya de Vito, desde el resultado de la cinematografía, es decir, el significado, que nos lleva al análisis descriptivo de personajes, sus acciones, los recursos simbólicos, sino también desde el proceso de producción cinematográfica, es decir, el significante
que nos lleva a examinar o cuantificar la presencia de la mujer profesional en las distintas funciones de estas producciones, proveer de una lectura contextualizada de las 26 piezas y diagnosticar la localización de esta serie como proyecto de mecenazgo ligado a la industria de la moda. En cuanto al estado de la cuestión, tengo que decir que lo que respecta a la producción académica, en el momento en el que esta investigación comienza, no encontramos estudios que analicen los Women's Tales, si bien son abundantes las reseñas de carácter divulgativo. Y tengo que señalar y destacar el breve análisis de Stina Resting, una diseñadora para el Festival Internacional de Cosmorama. Con todo y resumiendo, el marco teórico de nuestro trabajo parte primero de la formación de una base de comprensión preliminar del estilo y del texto cinematográfico, apoyándonos en literatura de Claude Bremont, Roland Barthes, Federico Di Chio y Cassetti, etc. Desde el ángulo de los estudios de género, atenderemos a la mirada crítica feminista del lenguaje cinematográfico por parte de Laura Malvey, Annette Kuhn, Irene Raya Bravo, Teresa de Laurentiis, Paula de Vito, Virginia Guarinos. Finalmente, es necesario ejercer una revisión de fuentes que trabajen en el fashion film, tal como la obra o el trabajo de Paloma Díaz Soloaga, Natalie Kahn, Nicola Mijovic, Uli Roa, etc. Bueno, Rhys Roberts. La metodología es interdisciplinar y mixta. Por un lado, es cualitativa en cuanto al análisis textual de estos cortometrajes y por otro lado, cuantitativa, puesto que pretendemos cuantificar las mujeres que, además de la directora, ocupan puestos en los departamentos creativos y técnicos en cada uno de estos cortometrajes, apoyándonos como referencia en 3 informes publicados por el Observatorio Audiovisual Europeo. Voy a señalar algunos puntos del desarrollo, solo algunos, con respecto a la naturaleza de nuestro objeto. Tomando como referencia la clasificación que hace Mijovic de los fashion films, se observa que en estos cortometrajes, aquellos con narrativa convencional y con narrativa orgánica, la prenda pretende ser una mera herramienta de construcción de personajes cual vestuario o bien como un elemento incidental, no como un producto. Estaríamos hablando de un fashion in film. Mientras que hay cortometrajes con una aproximación o narrativa donde la prenda generalmente toma una presencia mayor y aparece como un producto. Para mí es muy relevante, evidentemente desde otro ángulo, el título de la serie, Women's Tales, cuentos narrados por mujeres, con lo cual hay una posición de deconstrucción inicial de los cuentos como relatos breves de ficción que han sido fruto del imaginario masculino dominante. No se debe obviar algo importante, intrínseco al cuento, que es el carácter simbólico. Detectamos símbolos resignificados, señalo algunos, por ejemplo, los 3 botones del cortometraje de Agnes Barda del 2015, son metáforas de las migas de pan de Pulgarcito y Hansel y Gretel que se resignificarían para trazar el camino del espacio rural a la ciudad, que aleja a la protagonista, una joven heroína, de la condición y el papel que se le asignaría tradicionalmente como mujer. Pero sin duda la prenda y la moda es el elemento de mayor carga simbólica y va a participar del mito transformacional de la ropa. En cuanto al ejercicio de deconstrucción de los personajes, señalo algunos aspectos. Se anula el personaje femenino que Guarinos denominó la chica buena, cuya personalidad o acciones quedan determinadas por los personajes masculinos. La sororidad figura en cortometrajes como One Door o That One Day como una relación que transforma a la mujer en la heroína audaz que rescata a otras mujeres. En cortometrajes como Carmen de Chloé Sevigny, la carencia de atractivo, según los cánones de belleza, no conducen a personajes fracasados, aislados, débiles. Todo lo contrario. Hay una inserción solo ocasional de identidades transgénero. Ocasionalmente también se reinscribe la narración femenina en relatos íntimos en primera persona, documentales como por ejemplo Brigitte, para dotarlos de una veracidad frente al simbolismo del cuento. Por otra parte, hay algunos puntos críticos. Excepto en Shangri-La, las relaciones de pareja, si bien se está anulando el mito del amor romántico, las relaciones de pareja se presentan constantemente como una fuente de conflictos, incluidos los que derivan de la infidelidad masculina, el acoso y el maltrato. En el cortometraje, por ejemplo, I'm the Stupid Boy, la mujer se alza como una heroína vengativa. Se ofrecen, es verdad, personajes hombres en toda la serie que contribuyen a redefinir la condición femenina, por ejemplo, en I, Two Times Mouth, Shaco Mako o Sid. Irrumpen estereotipos todavía marcados por constructos patriarcales. Señalamos, por ejemplo, la figura de la madre controladora en el caso de Night Walking. Y si bien cortometrajes como In My Room reflejan las consecuencias que tuvo la pandemia en la realización cinematográfica, no se detecta una reacción clara de la serie a movimientos como el Me Too. Hay que decir, en este sentido, que resulta muy contradictoria la relación de Miuccia Prada, por ejemplo, con Roman Polanski, que fue invitado al desfile precisamente del año del Me Too. En lo que respecta a la representación de las mujeres profesionales,
de diferentes sectores de la creación y realización cinematográfica, se detecta que todavía es bastante baja y queda por debajo, es inferior al 50%. Como conclusiones, también voy a ser muy breve. Es verdad que como producto cultural, como proyecto de mecenazgo, la serie está compuesta por Fashion Films que me ven a la firma de valores de marca a través del manifiesto mismo del que parte, es decir, el apoyo de la mujer realizadora, el apoyo de la presencia de la mujer y darle libertad para poder expresar lo que quiere. Las identidades son conducidas y construidas por y hacia la conceptualización que quiere Miuccia Prada. En consecuencia, en ocasiones el traje es forzado a ser llevado por un personaje o en una acción en la que quedaría absolutamente dislocado. Ahí sucede, por ejemplo, en That One Day o en Shako Mako. Finalmente, con ello, la libertad de la mujer cineasta como creadora es disciplinada y la cinematografía se convierte en un espacio comparable al comercial decimonónico en el que las mujeres sentían un control a través del consumo de moda. Si bien las mujeres se revelan poderosas para moldear su posición social, ciertas nociones de feminidad se representan como resultado de lo que podríamos comparar con un estado de subjetividad postcolonial, donde la fuerza de las identidades de género patriarcales y heteronormativas dominan todavía la autopercepción. He intentado ser lo más sintética posible en una investigación Sí, mucho mayor. Muchas gracias, espero haber cumplido con el tiempo. Y muchas gracias por muchísimas la atención. gracias, Ana. Sí, te has ajustado muy bien al tiempo. Te agradecemos mucho. Bueno, Gracias. vamos a continuar en ausencia momentánea de Alejandra Guardia Mansur con Ana Vicens Poveda desde España también. Bienvenida, Ana. No te escuchamos todavía. Ahora se me Ahora, escucha. Vale, voy a compartir pantalla. por favor. Sí, a ver si. mm, Ahí lo vemos muy bien cuando quieras comenzar. a ver, un momento. Sí. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se ve muy bien. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la Universidad de Palermo la oportunidad de participar en el foro y a todos los presentes por su tiempo. Hoy venimos a presentar un análisis de la campaña El Jardín de los Sueños dirigida por Floria Sigismondi. El poder de la publicidad moderna para crear y difundir mitos es de sobra conocido por todos, y por ello la fotografía y los spots publicitarios han sido objeto de estudios de diferentes campos académicos como la sociología o la comunicación. Desde una perspectiva feminista, conviene acercarse a este campo para entender los distintos arquetipos femeninos creados o asentados por la publicidad moderna, y así podemos ver estas campañas como verdaderos documentos históricos que nos permiten observar y estudiar la evolución de la representación de la mujer en los medios. A esto tenemos que sumar este nuevo paradigma comunicativo en el que nos encontramos, donde las redes sociales son protagonistas y ha surgido un nuevo consumidor que no quiere solo una empresa donde comprar un producto, sino que quiere una entidad donde sentir una conexión emocional. Y como todos sabemos, la mejor forma de conseguir esa conexión emocional es el storytelling. Es interesante ver que como para este storytelling, las marcas llevan años utilizando el recurso de las narraciones clásicas para asentar los distintos mitos del cuento tradicional, por ejemplo, para vender sus propios productos. Cabe destacar cómo las marcas de lujo de moda han sido desde su origen pioneras en el uso de estas narrativas clásicas para generar universos simbólicos a través del storytelling, y han utilizado los arquetipos que todos conocemos y que están en nuestro imaginario colectivo. Dentro del sector del lujo, la industria de la perfumería y la cosmética se alzan como las principales motores económicos, ¿no? Solo en Europa cuenta con un mercado de 70.000 millones de euros. Por eso resulta conveniente acercarse a esta industria y ver cómo asientan estos arquetipos. Por ello hemos elegido El Jardín de los Sueños de Floria Sigismundi como objeto de estudio para ver esta adaptación o readaptación de los cuentos tradicionales en la perfumería de lujo. Además, Gucci es interesante porque su departamento de cosmética y perfumería quizás han sido de los más radicales a la hora de redefinir la belleza y reconstruir estos relatos propios de la publicidad de lujo.
También es interesantísimo que hayan elegido a Floria Sigismondi como directora creativa de la campaña, porque la directora mantiene una línea muy incisiva sobre el mundo de la moda, desafía lo estéticamente establecido como bello y se centra en la reconstrucción del cuerpo humano. Por eso vamos a intentar ver ese mundo onírico de Sigismondi, casi de pesadilla a veces, y ver cómo lo utiliza en el relato del lujo y del cuento tradicional. Como es un análisis multidisciplinar, nuestros antecedentes son variados. Para la narrativa clásica, obviamente contamos con Propp, con Roland Barthes, con Bettelheim. Luego nos acercamos al texto audiovisual con las críticas fílmicas feministas, de las que ya ha hablado Ana Llorente antes, y por Cristina Manzano por esa adaptación, ¿no? Y por último, pues todos los estudios de texto publicitarios que nos hablan sobre los arquetipos femeninos. Hemos hecho un análisis del texto audiovisual primero, centrándonos en las 4 dimensiones audiovisuales con especial atención a la dimensión estética. Una vez se realiza ese análisis, nos vamos al análisis de personaje para ver qué mitos y qué signos se han ido repitiendo y cuáles son los que Sigismondi repite y cuáles los que reconstruye. Tras el análisis voy a presentar ahora las conclusiones más interesantes. A lo largo de la historia de la literatura, las adaptaciones y el cuento clásico a otros formatos, ¿no? Como el cine, como la publicidad, la figura de la mujer siempre ha estado marcada por el hombre creador, el hombre realizador, el hombre espectador. La mujer al final es el objeto mirado, la musa, la bruja. Y así el cuento tradicional y sus adaptaciones modernas son claramente arquetipos patriarcales. Es interesante ver cómo Sigismondi coge estas narrativas patriarcales y las reconstruye con signos propios del cuento. Quizás el signo más interesante es el surrealismo, que es tan importante en el cuento de hadas y que aquí Sigismondi utiliza con el collage visual, ¿no? El surrealismo nos invita así a entrar en el universo onírico de la directora y atravesar ese espejo y pactar con los códigos propios del cuento. El collage visual y el stop motion que utiliza Sigismondi nos lleva claramente a la película Piel de asno, que es una adaptación del cuento de Jacques Demy en 1970. Así Sigismondi utiliza el acting exagerado, los trucajes visuales y nos habla de ese surrealismo que está tan ligado a la transformación. La transformación es un signo esencial dentro del cuento de hadas y también el más repetido en la publicidad de lujo, ¿no? En vez de transformar a la princesa con la magia de la madrina, se transforma a través del traje, del vestido o del perfume en este caso. Además, aquí Sigismondi utiliza directamente ese collage visual con las flores, esas flores que hablan, que aparecerán en toda la campaña, no solo en el spot, sino en la cartelería y en los vídeos cortos de Instagram. Otro signo repetido del cuento es el palacio, los espacios propios de la princesa y de la bruja que se van a repetir. De hecho, la localización del palacio es la Scarsuola, que es uno de los pocos palacios de arquitectura surrealista que se mantienen en pie. Es interesante ver cómo la directora utiliza espacios relacionados tradicionalmente con la feminidad pasiva, como ese pozo de los deseos, el patio donde se guarda la virginidad, y sin reescribir el espacio, lo que hace es reescribir a la princesa o a la bruja a través de ese espacio. La bruja irá siempre definida por esos signos de poder malignos como son la guarida o el castillo. En este sentido, el arquetipo de la bruja es el que mayor fuerza toma con Sigismundi, quizás por esa tradición de Sigismundi de utilizar lo oscuro, ¿no? Y lo onírico, y utilizando estética propia del cuento, los colores rojos, las sombras marcadas, los espacios demoníacos, se va a subrayar esta figura con 2 embajadoras de marca, las 2 más maduras, que son Susie Cave y Angelica Houston, ambas, como saben, ligadas al mundo de la brujería y a la magia negra por sus películas y sus diseños. Sin embargo, a lo largo del fashion film y de la campaña vamos a ver cómo estas brujas, estos personajes negativos, siempre ligados con las mujeres con poder, tanto mágico como político, siempre se han visto como algo negativo. Sigismundi las va dotando de elementos positivos, con la iluminación que poco a poco se va haciendo más clara y los espacios que pasan de la guarida a espacios ligados a la feminidad clásica, como son los estanques o los jardines. Por otro lado, el otro arquetipo típico del cuento, que es la princesa, que representa la feminidad pasiva, la feminidad pura y casta, siempre va a estar rodeada de flores claras, de pequeños animales, en contraposición al cuervo de la madrastra, ¿no? Sin embargo, aquí, otra vez a lo largo de la campaña, vamos a ver cómo Sigismundi va dotando a estas princesas de una actitud más de bruja, es decir, una actitud más altiva, con más poder, ¿no? Poco a poco, con la performance de Florence Welch, vamos a ir viendo cómo va a ir bebiendo del imaginario propio de la bruja.
Lo más interesante quizás es que la princesa viene siempre ligada inevitablemente al personaje masculino, ¿no? Siempre es el objeto del deseo del protagonista. Sin embargo, la directora elimina la figura masculina. Esto es súper extraño en la publicidad de perfumería que trata sobre el sexo clásico. Entonces se elimina así el beso romántico y son las princesas las que se despiertan gracias al poder de las brujas, ¿no? Una suerte de despertar hacia una publicidad menos sexista y con unos relatos de inclusividad y de empoderamiento femenino. Si, como asegura Roland Barthes, la moda solo existe a través del discurso que se pronuncia sobre ella, nos queda claro que las normas del discurso no están establecidas, podemos modificarlas. Necesitamos entonces nuevas narrativas que tomen signos y mitos asentados y los reconstruyan para garantizar una representación femenina más rica. Y esto pasa sin duda por tener más mujeres creadoras como Sigismondi. Bueno, muchas gracias, no sé si me pasa un poco de tiempo. No, fue excelente el tiempo, casi perfectamente definido. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, interesantísimo, súper interesante. Las invito a dejar su contacto o los datos que tengan sobre sus investigaciones, que son sumamente interesantes y extensas para el tiempo que estamos disponiendo, en el chat, para que podamos tener todas y Gracias. todos acceso. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, vamos a entonces continuar ahora sí con Alejandra Guardia Mansur. Alejandra, bienvenida. Un gusto verte Hola, nuevamente. ¿cómo estás, Vero? Bien, bien, gracias. Muy bien. Bueno, ahora voy a compartir pantalla Sí, y confirman si se ve, por favor. sí, ahí ya estamos viendo. Bien, Cuando quieras comenzar. perfecto. Yo voy a ser bastante corta en el sentido de que voy a expresar un poco de qué trata esta investigación. Todavía no ha terminado, forma parte de mi tesis doctoral en la que analizo todo el discurso visual de ilustraciones, no solo de mujer, o sea, no solo del cuerpo de la mujer, sino de ilustraciones en Bolivia, de mujeres bolivianas que hacen ilustraciones respecto a la cultura boliviana, etcétera. Entonces, mi tesis nace de entender cómo este discurso transforma la narrativa hegemónica de la ilustración, de las normas de ilustración, por así decirlo, como normativas de cómo tendríamos que plasmar determinados objetos, determinados sujetos, etcétera, ¿no? Entonces, este artículo que estoy escribiendo sale de esta tesis doctoral que la estoy haciendo en la Universidad de Palermo y eh, empieza a ahondar en lo que es el cuerpo de la mujer, ¿no? Y en el cuerpo de la mujer empiezan a aparecer unos discursos muy fuertes en el sentido de que, a ver, no sé si está ahí, que se entiende, por ejemplo, un poco en relación a lo que ha dicho Ana, en relación a los arquetipos, yo más de los estereotipos, ¿no? De cómo en las ilustraciones se empiezan a plasmar estereotipos de lo que supuestamente es una mujer boliviana, ¿no? Y empiezo a analizar cómo discursivamente podemos romper con estos estereotipos a partir de discursos ya políticos dentro de lo que es la ilustración, ¿no? Discursos contrahegemónicos que empiezan y que resultan de elementos connotativos distintos, otros, desde otra visión del mundo, ¿no? Y en este caso, regidos por la cosmovisión andina, que es la que yo estoy analizando, y que a través de este discurso visual se construye esta figura femenina que ya rompe con esa geopolítica del conocimiento que es la que empieza a dar normatividad, heteronormatividad a los modos de construir la figura femenina, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que analizo es cómo estas mujeres ilustradoras empiezan a retratar el cuerpo femenino, sacando de la norma, sacando del estereotipo, sacando de esta idea de heteronormatividad, de estereotipación de la mujer boliviana, perdón. Y en este análisis que voy haciendo, todavía obviamente sigo en ese proceso, por lo tanto quizás no les voy a dar unas conclusiones claras, pero sí empiezo a ver esta idea del cuerpo como un eje performativo, ¿no? Como un acto performativo. Y el cuerpo empieza a tener narrativas distintas en estas ilustraciones
que durante mucho tiempo, al retratar a la mujer boliviana, no existía, ¿no? Esta idea de la sexualidad, por ejemplo, la idea de mezclar mezclar la cosmovisión, mezclar lo místico, mezclar toda esta idea ancestral con las ilustraciones femeninas, empiezan a aparecer ya en esta narrativa que tienen las ilustradoras, ¿no? Y en estos actos performativos empiezan a adquirirse significaciones distintas, obviamente, a la normativa, y el significado empieza a darse en relación a este entorno social y cultural en el que ocurre, ¿no? Entonces, estos actos y prácticas repetitivas que se van dando en las ilustraciones de estas mujeres van construyendo otra narrativa identitaria que es bastante interesante, ¿no? Que es interesante ver cómo el cuerpo empieza a tomar otro rol social, otro rol social que dentro de la cultura boliviana incluso y dentro de la narrativa boliviana no es tal. Esta idea de mostrar la sexualidad de la mujer boliviana es bastante rompedor, si podría decirlo así, ¿no? Entonces empiezan a aparecer estas cuestiones, ¿no? Y acá lo importante es que la cosmovisión andina viene de un lugar distinto, es decir, le da un lugar de connotación que tal vez vimos un poco con Ana también, la connotación entendida desde el sentido mismo de la imagen y la significación propia de lo que está por debajo. Se entiende desde otra visión. Entonces, por ejemplo, las formas, las líneas, los colores empiezan a tomar otra distinción, es decir, empiezan a tomar otra narrativa muy distinta y discursiva y política, y aquí entra en juego lo político en relación a la construcción de la figura femenina, ¿no? Entonces el cuerpo se rompe esos estereotipos, la construcción del cuerpo en las ilustraciones rompe estos estereotipos y empiezan a aparecer narrativas políticas, narrativas sociales y narrativas sumamente contrahegemónicas, porque se rompe esta idea de la ilustración, de la teoría del color, de las líneas, los puntos, porque empiezan a aparecer nuevos modos de representar a la mujer, ¿no? Y es bastante interesante esto que va pasando. Entonces, esta construcción visual desde fuera de la geopolítica del conocimiento, es decir, de esa normatividad del cómo debería tratarse o narrarse o ilustrarse a la mujer, empieza a tomar cierta distancia en estas ilustraciones a través de representar de distinta manera y entender de distinta manera los distintos signos culturales que hay, los distintos colores que se usan, las distintas líneas que preceden de la ilustración, ¿no? Entonces, la identificación de signos culturales latentes en las ilustraciones transgreden esto de lo hegemónico, ¿no? Transgreden todas estas normatividades de cómo debería ser, ¿no? Del deber ser. Y hay una reconstrucción identitaria. Esta reconstrucción identitaria se da a partir del reconocimiento de este otro, ¿no? De un otro que puede ser diferente a esa estereotipación hegemónica narrada durante mucho tiempo, ¿no? Y empieza a tomarse una reivindicación del cuerpo de la mujer, empieza a surgir esta idea de no romper con aquellos estereotipos y empezar a verse, por ejemplo, estas imágenes de la mujer medio libre, medio fuerte, etcétera, ¿no? Y bueno, para no extenderme más, esa es un poco la investigación que estoy haciendo. Falta poco para las conclusiones más claras, pero va por este camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ale. Un gusto, un placer. No, gracias, Belu. Bueno, vamos a entonces continuar con Eva Hurtado Torán desde España. Eva, ¿estás por ahí? ¿Qué Muy tal? bien, Bienvenida. muchas gracias. ¿Se ve la pantalla? No todavía.
Está cargando, ¿verdad? Perdón, a ver un momento. Te comparto. Ahora Ahora, sí está cargando. ¿correcto? ¿Y me oís todo bien? Sí, 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 escuchamos bien. De acuerdo. Bueno, pues me vais a permitir que, primero muy agradecida por participar en este foro, que haga una mirada, digamos, hacia atrás. Voy a hacer una especie de reconstrucción en torno a las primeras arquitectas que se titularon en España, las primeras mujeres arquitectas. Me voy a ir más atrás, hablando primero de algunas referencias a redes de mujeres. En pantalla completa. Los beguinatos medievales constituyeron las primeras organizaciones de mujeres seglares que defendían su vida independiente de entornos patriarcales y unían sus destinos en colectividad para sobrevivir con autonomía y ser útiles a sus comunidades. Hubo muchos beguinatos por Europa que se extendieron y creo entender o ver que su aroma ha llegado desde el siglo XI incluso hasta nuestros días. Igualmente, algunas órdenes religiosas, como las Carmelitas de Santa Teresa de Ávila, se han leído como redes de mujeres más allá de su filiación religiosa, que se reunían para organizarse como tales. 8 mujeres de las 10 que empezaron sus estudios se titularon en España antes de 1960. Sus nombres son Matilde Ucelay, Cristina Gonzalo, Rita Fernández, Juana Ontañón, Margarita Mendizábal, Eugenia Pérez, Elena Regui y Milagros Rey. Además, Eulalia Urcola y Josefa Flórez, que no llegaron a terminar. Procedían todas ellas de familias acomodadas y progresistas, la mayoría explícitamente relacionadas con la Institución Libre de Enseñanza, que es la organización a la que quiero referirme aquí. Lideró el sistema educativo liberal y aglutinó a la intelectualidad española más internacionalista y abierta antes del estallido de nuestra guerra civil. En el ámbito femenino, la residencia de señoritas, ligada inicialmente al Colegio Americano en Madrid y dirigida por María de Maeztu, fue el contexto al que pertenecieron estas universitarias españolas. Un ambiente de independencia adelantada que funcionó como una eficaz urdimbre de transversalidad intelectual. Pasó de tener a 15 estudiantes universitarias en 1913 hasta las 300 de 1930. Tenemos que pensar que eran como un tercio del total de las mujeres que estudiaban en España. Este es el lugar donde vivieron las que tenían que estudiar arquitectura y venían desde fuera de Madrid, y donde compartieron actividades con todo tipo de intelectuales y artistas. Vuelvo atrás, el Berginghof de Ámsterdam tiene la casa más antigua de la ciudad, entre otras hileras de casitas en torno a un jardín con grandes árboles y una iglesia. Son piezas modélicas de diseño urbano semipúblico para la ciudad. En Madrid hablamos de estas mujeres en minoría en la Escuela de Arquitectura, pero también de sus redes de afectos, apoyo y confirmación de vocaciones. Hablamos de un medio físico y arquitectónico vanguardista, donde estudiaron con espacios de trabajo, estudio, deporte, jardín y cuidados, que formaban esta residencia de señoritas que entronca con la Escuela Bauhaus de los mismos años y también la Escuela de Weimar y también otros centros que parecen mostrar, a mi modo de ver, ciertas invariantes espaciales y filosóficas que se repiten a lo largo del tiempo y de la geografía. Nuestras arquitectas fueron mujeres adelantadas, ya lo hemos dicho, compaginaron estudios con afición al deporte, a la música, a los viajes. Sus familias, sin excepción, formaron parte de esta institución libre de enseñanza, donde estudiaron, como por ejemplo la primera, Ucelay, compañera de Gonzalo y Urquiola. Su madre fue fundadora del grupo de teatro que trabajó con Lorca y con Valle Inclán en la residencia de estudiantes. Su marido fue editor de la revista de Occidente. Ella contactó con Félix Candela en México.
Otras, como Queimadelos y las siguientes, estudiaron ya en una escuela de arquitectura también liderada por la Institución Libre de Enseñanza. Familiares republicanos. Josefa Flórez fue hija del arquitecto que construyó estos edificios emblemáticos. Mendizábal también era sobrina e hija de ingenieros y arquitectos. Igualmente Elena Regui descendía de Manuel Sánchez Arcas, que fue el otro arquitecto que construyó la propia residencia, como los padres de Ontañón, que los dos eran pedagogos, o el de Milagros Rey, que era arquitecto racionalista. Con esto quiero destacar la relación de todas ellas con esta institución y la red, la urdimbre que permitió que unas mujeres en aquella época estudiaran una carrera tan verdaderamente reservada al ámbito masculino. Formaron parte, en fin, de la escasa representación femenina de la ya escasa intelectualidad española que participó de la vanguardia cultural europea hasta la llegada del régimen franquista. Cursaron unos estudios de durísimo preparatorio de acceso que exigía conocimientos de física, matemáticas, idiomas y excepcionales destrezas para el dibujo. Sin excepción, supieron preverle y destacar durante sus estudios y a lo largo de sus carreras, que pelearon seriamente por defender ya en el régimen franquista. A las dificultades para recibir encargos de calado, similares a sus compañeros varones, respondieron desempeñando multitud de tareas, trabajando para la administración, para sus colegios profesionales. Todas ellas, salvo una por razones religiosas, tuvieron familia, se casaron, tuvieron hijos. En fin, digamos que fueron, sin ninguna duda, en mi opinión, mujeres excepcionales. Construyeron y desarrollaron proyectos muy diversos y muy numerosos. 4 de ellas trabajaron además en sus colegios profesionales. 2 para la Dirección General de Regiones Devastadas, que gestionó la reconstrucción después de la Guerra Civil. 3 de las más jóvenes, que fueron compañeras en la escuela, siguieron en la universidad como docentes y fueron condecoradas por su trayectoria profesional. Digamos que las 10 primeras mujeres arquitectas españolas fueron también, al menos las 8 que acabaron, las 8 primeras profesionales en ejercicio. Estudiar a las arquitectas pioneras en la convicción de que su formación debió estar arropada por un entorno muy singular para su época y entroncarlo salvando la distancia cronológica con otras redes de mujeres es el objeto de esta investigación que está en curso. Intentamos registrar y cruzar datos de sus entornos como una de las claves para desentrañar las singularidades de este pequeñísimo núcleo de las primeras mujeres universitarias que se hicieron arquitectas. Una aparentemente modesta contribución a la muy contundente biografía espiritual femenina, aún por desentrañar del todo para la historia. Muchas gracias, nada más. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias, Eva. Un gusto para nosotras recibirte con este trabajo tan minucioso, además. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con Andrea Larrea Solórzano, desde Ecuador. Buen día. Andrea, bienvenida. Por favor, ¿me confirman si se ve bien la pantalla? Sí, se ve en pantalla completa. Bueno, muchas gracias. Buen día con todos. Es un gusto para mí participar en este tercer foro de la Red de Investigadores de la Universidad de Palermo. El tema que yo les voy a presentar está relacionado con la participación de las mujeres dentro del arte Sala Saca. Este tema hace parte de mi proceso de estudios postdoctorales que estoy cursando como becaria dentro de la Universidad de Palermo, pero las transformaciones sobre el arte Sala Saca y el diseño Sala Saca es un tema de estudio que se viene abordando desde el año 2016 y que en esta etapa básicamente se centró en estudiar la práctica pictórica
que se desarrolla sobre el tambor el tambor de Salasaca, que es un instrumento de uso ritual que es muy común en las fiestas tradicionales de la comunidad Salasaca. Este elemento ritual, utilizado para algunas ceremonias, tiene algunas características específicas que se destacan sobre todo en las dos pinturas que constan a cada uno de los lados. En una de las caras del tambor lo que se hace es básicamente una propia evocación a la fiesta, donde se sitúa el danzante como eje fundamental de esta fiesta, pero comparten esta representación gráfica el alcalde y la figura de la mamá alcalde, que es la esposa de este personaje que está a cargo de las festividades a lo largo del año en la comunidad. Y bueno, en la otra cara, que es la cara que se golpea, en el caso del tambor, se hace una prosopopeya en la que se representan algunos personajes disfrazados o híbridos entre personas y animales que tocan también los instrumentos musicales que previamente eran característicos en la fiesta. A partir de este análisis del tambor, en este proceso se pudo ir detectando algunos elementos que derivaron algunas preguntas relacionadas con el caso de género. Por ejemplo, se han encontrado algunas transformaciones en torno a la pintura de este lado del tambor, que es el tradicional y que evoca como tal la representación de la fiesta. Pues en algunos casos, como se puede observar en esta imagen, la figura de la mama alcalde ha sido excluida ya de las representaciones pictóricas que se hacen sobre el tambor, y bueno, se grafica al alcalde, a los músicos, a los danzantes, pero se saca dentro del contexto de la fiesta también a la figura femenina. A partir de estos elementos empezamos a problematizar algunos elementos relacionados con la participación de la mujer en torno a la práctica artística dentro de la comunidad, así como también a su representación en estos elementos visuales. Es necesario señalar que a partir de los años 1970, las mujeres salasacas empezaron a interiorizar un criterio de que las actividades artísticas y artesanales son exclusivas de los hombres y que ellas no poseen las características necesarias, por ejemplo, para ser parte de la práctica pictórica, lo cual en realidad es una construcción mental que se ha ido generando en estos años a partir de que en la comunidad se introdujo una nueva forma de tejido, que fue un tejido comercial, que se presenta como los tapices que se ven al fondo de esta imagen, y que fue una práctica que se enseñó a los hombres de la comunidad. Entonces, las mujeres años antes participaban también de estas prácticas artísticas, sobre todo de el tejido y el bordado, pero poco a poco fueron siendo desplazadas de este proceso hasta convertirse en actividades que son fundamentalmente desarrolladas por los hombres de la comunidad. Y esto ha hecho que, con el paso del tiempo, a pesar de que varias mujeres estaban involucradas en los procesos artísticos dentro de esta comunidad andina, que está situada en el centro norte ecuatoriano, las jóvenes actualmente creen no tener esas capacidades para participar de las prácticas artísticas. Entonces, muchas de ellas se sienten relegadas como tal de estas prácticas porque crecieron formando en su mente la idea de que son prácticas exclusivas de los hombres. No obstante, dentro de la comunidad existen algunas mujeres que se han opuesto, obviamente, a este criterio y que desarrollan como tal prácticas relacionadas con la participación artística. Este es el caso de la señora María Jerez Jerez, o también conocida en la comunidad como María Puca, que es la única mujer pintora de la comunidad salasaca con quien hemos podido trabajar durante este proceso y quien mantiene las prácticas tradicionales, incluso de preparación de tinturas para el proceso posterior de la pintura de estos tambores, y que es una persona que está abierta igual a enseñar tanto la pintura como el proceso de bordado, que son las prácticas que ella desarrolla. Pero lamentablemente nos había comunicado que existen muy pocas mujeres todavía que se interesen por mantener esta práctica. Entonces, ella, por ejemplo, rompió un paradigma dentro de esta representación de la pintura en la comunidad salasaca, porque la pintura en realidad es un tema que está
determinado específicamente para los hombres porque constituye incluso algunos elementos rituales. Pero en el caso de la señora María Puca, ella aprendió su oficio de su padre, que también era pintor, quien falleció tempranamente, y ella asumió este papel, asumió el legado que le había marcado su papá y continuó con esta línea de trabajo, a pesar de algunas críticas que han existido, que existieron durante el largo de su trayectoria a su práctica artística. En el caso de esta pintora, por ejemplo, aún conserva el uso o el desarrollo de moldes de cuero de borrego, de cuero de vaca, tradicionales que sirven para el desarrollo de las figuras base que luego se pintan sobre los tambores. Entonces, estas prácticas también, o la práctica de la consolidación estética de la obra pictórica en Salasaca, se ha ido perdiendo poco a poco, pero la señora María Puca, por ejemplo, además de romper el paradigma de que las mujeres no pintan en la comunidad, también mantiene todo el proceso tradicional que lleva cientos de años ya de desarrollo para construir como tal la obra. Entonces, además de incursionar en el cambio de esta línea de visión sobre las mujeres, es una guardiana también de las tradiciones que se constituyen en el caso de la comunidad Salasaca. Previamente, en algunos estudios, nosotros habíamos descrito que en el caso de las mujeres salasacas, ellas no participaban de las prácticas artísticas, ni siquiera de los rituales de danza o de música que se realizaban dentro de la comunidad. Estaban ahí únicamente para acompañar a los hombres que eran artistas. Pero el año pasado, dentro de este marco de la investigación, logramos, se reactivó, digamos, ya el año pasado la fiesta del Inti Raymi en Salasaca, luego que había estado suspendido unos años por el tema de la pandemia, y el año pasado nosotros logramos documentar ya la presencia de unas pocas mujeres participando en estos rituales musicales, tanto en la entonación de instrumentos, así como también hemos logrado rastrear ya algunas mujeres que se están incorporando nuevamente a la práctica artística, sobre todo desde el punto de vista del bordado. Entonces, hay una nueva visión sobre esta participación de la mujer en torno a los escenarios artísticos, que es el tema que seguimos trabajando y que, bueno, esperamos en próximos eventos dentro del foro de las comisiones que se cuentan dentro de la Universidad de Palermo, poder plantear cómo ha concluido nuestro estudio sobre esta temática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Sí, la verdad que desde nuestra parte también esperamos ansiosas conocer esos avances en los próximos encuentros. Muchas gracias por la exposición. Vamos a continuar para finalizar en esta sala a María del Mar Martínez Sonia desde España. Hola. Hola, Hola. sí, te escuchamos. Ahí te vemos. Vale. Sí, te falta ponerla. Ahí está. Voy a... No sé, ¿se ve bien? Ahora. Ahora sí. Vale. Bueno, pues yo en primer lugar agradecer a la Universidad de Palermo la posibilidad de participar en el foro de red de investigación de investigadores en diseño. Mi nombre es María Martínez Oña y al igual que mis compañeras pertenecemos al grupo de investigación de UDI de Género, Diseño y Cultura Visual. Dentro de este grupo tenemos diversas líneas de investigación, pero una de ellas es visibilizar a las mujeres artistas, a las mujeres diseñadoras, y dentro de esta línea yo he escogido a Sonia Delaunay, a la que se considera o consideramos que es una diseñadora multidisciplinar. Entonces, bueno, esta sería la línea de investigación, perdón, mujeres creadoras, mujeres diseñadoras, y a quien analizamos es a Sonia Delaunay. Esta es Sonia Delaunay. He querido poner dos imágenes para que ustedes vean que estuvo trabajando hasta el final, hasta que era muy mayor y fue muy fiel a sus principios, como podemos ver en ese pañuelo que lleva diseñado por ella, ¿no? Bueno, Sonia Delaunay no se llamaba ni Sonia, ni su apellido era Delaunay, adquirió el apellido de su segundo marido, que en este momento era habitual. Y yo quería comentar que, bueno, tuvo una infancia un poco complicada, se crió con sus tíos, pues circunstancias personales, estudió en Alemania y luego se fue a estudiar a París, ¿no? A Francia. Allí se casó con su primer marido para evitar un
matrimonio forzado y luego se casó con Robert Delaunay. Estoy intentando resumir muchísimo, su vida es mucho más interesante, pero estoy intentando resumir. ¿Por qué decimos que Sonia Delaunay es una artista multidisciplinar? Porque diseña absolutamente todo, porque ella es diseñadora de moda, porque ella es pintora, ella diseña tejido, ella diseña libros, lo que es diseño gráfico y editorial, diseña interiores, diseña productos, es empresaria, montó su propia empresa, ¿no? Investigadora, investigó mucho sobre todo sobre el tema del color, ¿no? Y también va a participar o va a tener trabajo dentro del cine y del teatro, sobre todo en escenografía y diseño de vestuario. Bueno, estas son las primeras obras de Sonia Delaunay, son pinturas figurativas, donde ya podemos ver este interés por el color, ¿no? Por el cromatismo. Y va a pasar de este interés cromático, de estas figuras, o esta pintura figurativa, mejor dicho, aquí podemos ver, por ejemplo, también influencias de vanguardias, por ejemplo, el expresionismo en esas figuras del fondo que vemos, va a pasar de esto, es decir, de la figura, a lo que es su propia creación, que es o que estaría dentro de la creación abstracta, ¿no? De la vanguardia abstracta. Y aquí va a investigar y va a trabajar sobre todo la importancia del color y el efecto del color al contraponer uno con otro. Y esto, además, va a intentar crear sensaciones y movimiento. Y este movimiento lo vemos aquí. Movimiento, y ustedes verán que son planos, es un color plano. Crear movimiento juntando colores diferentes. Es algo tremendamente complicado. Es lo que ella va a llamar lo simultáneo. Y eso simultáneo lo va a aplicar absolutamente a todo, no solamente a pintura. Bueno, aquí lo vemos mejor, aquí se aprecia perfectamente este movimiento a través de la combinación de colores, ¿no? Lo vemos aquí. Lo va a llevar, como estaba diciendo, también a otro diseño. Aquí vemos, por ejemplo, una manta que hizo para la cuna de su hijo y vemos también un chaleco, pero vemos cómo es el mismo concepto artístico, esta creación de movimiento a través de la combinación de colores, ¿no? Lo vemos aquí. Esto es un vestido también, otro ejemplo, y también lo vemos aquí. Y aquí destaca, por ejemplo, la combinación de dos grandes pasiones de Sonia Delaunay, que era por un lado la pintura, el color, y por otro lado la poesía. Combinación, creación, juntando pintura y poesía. Este es un gráfico, un diseño gráfico, que es un detalle de este que vemos aquí. Sonia Delaunay en 1914, huyendo de la Primera Guerra Mundial, se viene a España y a Portugal. Es decir, de España va a Portugal y luego vuelve otra vez a España. Y aquí en este periodo se va a ver influida por las costumbres españolas y, como ustedes pueden ver aquí, por el flamenco, ¿no? Vemos a una flamenca y a un flamenco. Cambia su temática, pero no cambia su estilo artístico. Este es un diseño que hace para una obra de teatro que se llama Cleopatra. Vemos cómo mantiene durante toda su vida esas características artísticas tan propias suyas, ¿no? Y este es el interior de un teatro, lamentablemente solo tengo la imagen en blanco y negro, de Madrid, ¿no? Hizo lo que es el diseño de interior. Abre una tienda en Madrid donde va a vender sus diseños. Y luego, una vez que ya termina su estancia en la península ibérica, vuelve a París, donde vuelve a tomar contacto con las vanguardias artísticas europeas. Y vemos aquí, esta es una foto real suya de su casa. Y como pueden ver ustedes en la puerta, no solamente hay pintura, sino que hay poesía. Es decir, mantiene incluso en su propia vivienda, en su vida, esta creación artística que ella elabora, ¿no? Entonces vemos aquí a Sonia Delaunay, incluso en la ropa que lleva, ¿no? Este es uno de sus escaparates. En París también ella abre una tienda. Y yo lo que quería destacar de Sonia Delaunay
es que no solamente pinta, como vemos aquí, este es un óleo de vestido simultáneo, diseña ropa, pero esto se va a aplicar a otras áreas del diseño. Esto es escenografía, vestuario. Esto también, esto que vemos aquí son diseños textiles. Durante una época importante de su vida va a tener una gran producción de diseños textiles que ella misma realiza. Aquí lo vemos algunos ejemplos y esto es una creación propia y que merece comentarla mucho más tranquila. Este amor que siente Sonia Delaunay por el diseño, por el color y por la poesía, lo va a llevar a esta creación que es suya, propia suya, que son lo que ella denomina como vestidos poemas. Como pueden ver aquí, son diseños de vestidos donde combina la poesía. Es una idea muy dadaísta de este momento y aquí va a desarrollar también lo que es la poesía dadaísta, pero es una creación suya, ¿vale? Y esto sí lo quería remarcar. Vemos algunos ejemplos más. También quería poner algún ejemplo de diseño de producto, siempre esta abstracción. Y Sonia Delaunay llega hasta a diseñar automóviles. Es decir, no solamente moda, no solamente cuadros, no solamente productos, sino también automóviles, como podemos ver aquí. Lamentablemente no tengo la imagen en color. Y para terminar, indicar, bueno, me he dejado muchas cosas en el tintero por una cuestión de tiempo, que tuvo una vida espectacular, que creo que es fundamental visibilizar las obras de estas mujeres que han sido artistas con mayúsculas, ¿vale? Y que desde el principio hasta el final, como ustedes la ven aquí, que ya era muy mayor, se mantuvo fiel a su creación artística, a sus principios y a su defensa del color y de la creación de movimientos y sensaciones a partir del color. Indicar que fue la primera mujer que tuvo una exposición y que aquí, bueno, en el Museo del Louvre, y que aquí en España se hizo una exposición importante para ella en el 2017, pero sobre todo centrada en moda, pero ella es mucho más que moda, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, María del Mar. Muy, muy interesante. Bueno, agradezco, hago extensivo este agradecimiento a todas las expositoras que tuvimos hoy el gusto, el placer de presenciar a partir de sus exposiciones, de los avances y principalmente esto que se constituye en una comisión que casualmente es de expositoras y donde se presentó esto particular de la mirada crítica, de la mirada reflexiva sobre las representaciones de la mujer en diferentes ámbitos, ¿no? En ámbitos creativos, culturales, cómo se aborda desde esta perspectiva que es única, porque la construcción simbólica del mundo para nosotras se constituye ya desde edad temprana, entonces, más allá de los estudios que luego abordamos para completar la comprensión de esto que luego profundizamos a partir de nuestras investigaciones, bueno, hay algo ya constitutivo que hace que nuestra mirada sea de una perspectiva muy, muy particular. Por eso este espacio me parece realmente de mucho valor, como podemos observar tanto la industria de la moda, las expresiones artísticas, ¿no? Los rituales desde diversos tipos de comunidades y sus conformaciones. Tenemos un espacio ahora para invitarlas a reflexionar, a continuar reflexionando sobre estas intersecciones que se pudieron ver entre género, cultura, arte, bueno, y diseño, y cómo podemos repensar, ¿no? Y reconstruir esas narrativas visuales y estéticas que influyen finalmente en la percepción y en la representación de la mujer en los distintos contextos sociales y culturales, ¿no? Entonces, bueno, las invito a hacer extensiva su reflexión a partir de estas exposiciones que personalmente me resultaron
tan valiosas y, bueno, hacer sus preguntas. Las expositoras, por supuesto, que tienen habilitado para reflexionar o hacer preguntas entre nosotras. No olviden dejar sus datos en el chat. Y a quienes están presenciando, bueno, también pueden hacer sus preguntas o consultas por el chat. María del Mar, vos que tenés el micrófono, sí, por favor, un gusto. Tengo el micro abierto, no me he dado cuenta, perdón, disculpa. No, por favor. Yo quería daros las gracias. Yo quería daros las gracias a todas por el trabajo que hacéis, tanto desde los diferentes puntos de vista, como mujeres creadoras, como estereotipos, como arquetipos, intentando de construir una construcción social que es muy dura y muy potente y muy difícil de deconstruir. A mí personalmente me ha llamado la atención un dato de Daniela, cuando decía que solamente había una señora pintora. Me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Hasta ese punto, que las mujeres no puedan, porque lo establece así el orden social. ¿Quién lo establece así, no? Quiero decir, hay que plantearse muchísimas cosas y es necesario deconstruir, y para poder conseguirlo es necesario, y no quería repetir otra vez necesario, pero es así, el granito de arena de todas juntas sumamos. Y entonces yo quería agradeceros a todas la oportunidad y vuestra aportación. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, sí, muy importante. Bueno, yo me sumo igual a los comentarios de María del Mar, porque nunca había participado en las comisiones de género de la Universidad de Palermo, siempre había estado más en el trabajo de la línea de investigación que dirige Karen Abenburg entre cruces y cultura y diseño, que es básicamente desde donde surge este análisis. Pero en el camino fuimos reconociendo eso, que habían muchas cuestiones de género que no han sido abordadas y que están ocultas, o sea, que están un tanto ahí vedadas también en medio de las prácticas culturales o de las prácticas artísticas. Nos sorprende el desarrollo, las transformaciones que ha habido en estos sectores, pero luego no nos damos cuenta de eso que está detrás también y que es un conflicto eminentemente de género. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en este nuevo tema con Karen Abenburg, que es precisamente mi tutora en el postdoctorado, fue una sorpresa muy interesante para nosotros cuando encontramos a la señora María Puca, porque la habíamos rastreado muchísimo y en realidad había o se conocía su nombre. Es una comunidad obviamente apartada, digamos, está ya muy cerca de la zona central de la provincia en la que vivo, pero dentro de la comunidad todavía los caseríos son apartados, entonces se conocen entre ellos, hablaban de esta persona, pero no podíamos rastrearla físicamente hasta inicios del año pasado ya, cuando la encontramos, y fue una verdadera sorpresa para nosotros poder conversar igual con ella, porque es un legado vivo de este momento de ruptura, de esta resistencia, digámoslo así. No, ella no se permite que en su constructo social se defina esta idea de que las mujeres no podemos participar en la práctica artística, y entonces es un motivante también para algunas chicas que ahora están trabajando con nosotros, mujeres mucho más jóvenes, sobre todo en la parte del bordado, todavía no se animan a la práctica pictórica, pero ella es en realidad una visión diferente a lo que las generaciones, sobre todo mucho más jóvenes en la comunidad, han formado. O sea, ellas, casi todas las mujeres nacidas, digamos, a partir de los años 90 para acá, tienen arraigada la idea de que las prácticas artísticas son solo o son exclusivas de los hombres. Entonces, eso obedeció también a un proceso que hubo en la comunidad muy fuerte, en el que, digamos, todas las prácticas culturales o artísticas se mezclaron con el entorno comercial, y eso potenció obviamente el trabajo de los hombres también, ellos como los únicos generadores de riqueza dentro de la comunidad, y entonces eso fue generando estos elementos dentro de la visión femenina que ahora se están rompiendo, definitivamente se están rompiendo. Todavía es como un proceso muy cortito, pero para nosotros, digamos, ha sido muy interesante en este proceso ir encontrando algunos hallazgos
estudios sobre el tema, el hecho de que las mujeres se incorporen. Yo recuerdo que en mi tesis doctoral citaba los trabajos previos de antropólogos y las visitas que habíamos hecho y manteníamos el criterio de que las mujeres no participaban tampoco en las prácticas festivas o rituales de la música, ni tocaban instrumentos musicales, porque es lo que pasaba. Y posterior a la pandemia hubo también un quiebre en eso, o sea, las mujeres se involucraron, no ampliamente, pero ya son parte también de estos procesos. Entonces, es un cambio interesante que bueno, yo estoy más en el trabajo en realidad del lado del cruce entre cultura y diseño, pero me ha llamado muchísimo la atención esta lista de género. Por ahí me han mandado a estudiar mucho y a leer mucho más, porque en realidad no era un tema en el que yo estaba relacionada, pero me parece sumamente interesante estas visiones y creo que tiene mucho campo para seguirlo abordando y trabajando sobre todo con la comunidad. Y bueno, para mí gratitud también haber sido parte de esta mesa, mi primera vez en una sala de género. Y bueno, me ha quedado muy sorprendida, me llamaron muchísimo la atención varias de sus presentaciones. Y bueno, voy a seguir, recibí como todos, digamos, el documento de memoria del foro donde estaban los resúmenes de todas las ponencias. Espero que podamos mantener en contacto y hacer una revisión posterior de cómo han avanzado estos proyectos, porque son muy interesantes en realidad. El de Alejandra, yo quisiera ver al final tu tesis, porque igual me encantó el proceso de ilustración, creo que es genial igual ese tema. Y bueno, muchas gracias a todas. Muchas gracias, sí. Bueno, creo que compartimos varias de las cosas que has mencionado, principalmente esto de ponernos nosotras en la tarea, no solamente de hacerlo juntas, que me parece que es fundamental, ¿no? Esta cuestión comunitaria, que también es una gran diferencia de género que supimos construir desde lo comunitario, desde lo grupal, ¿no? Desde trabajar en equipo entre mujeres. Y además de esta tarea que me parece que es muy importante de ir documentando, de ir analizando y dando cuenta de esos pequeños cambios a través de la historia. En muchas de las exposiciones de ustedes se puede ver un recorrido histórico que es muy importante y que permite también observar con una mirada diferente la contemporaneidad, ¿no? Entonces, eso me parece que es destacado y que es una función que tiene mucho valor, como dice Daniela, para estas nuevas generaciones de investigadoras en género que van a dar cuenta no solamente de la existencia de estas pioneras o de estos estudios en género y de estas demostraciones artísticas y culturales de lo femenino, sino también del análisis posterior y contemporáneo que nosotras podemos hacer de eso, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un trabajo muy valioso para poder avanzar. Muchísimas gracias por tu reflexión y por supuesto que sí, vamos a seguir en contacto y viendo los avances de los trabajos. Bueno, ahí estuvieron mandando en el chat algunos de los contactos. ¿Alguna más? Bueno, María del Mar ya habló. Eva, Ana, bueno, Alejandra. Bueno, recuerden que pueden copiar y guardar los contactos y todo lo que se fue dejando en el chat, que además hay información muy valiosa sobre el Instituto de Investigación en Diseño y eso nos va a permitir seguir en contacto, además de las comunicaciones periódicas que nos envían desde la red de investigadores, que es una red que estamos construyendo y que realmente está fortaleciendo este espacio más allá del género, pero sí dentro de lo que es la investigación y el diseño, ¿no? Bueno, por mi parte, entonces, creo que estamos. Las invitamos y a las personas que están también presenciando esta comisión a observar la agenda que está puesta ahí en el chat para las siguientes comisiones que se van a dar, como les decía, durante el día de hoy, mañana jueves y también el viernes. Hay temas muy interesantes y de cualquier forma, a partir del 5 de abril van a estar subidos estos videos para que los podamos compartir en nuestras redes y observar las que no tuvimos oportunidad de ver. Bueno, les agradezco muchísimo nuevamente, un placer conocerlas y escucharlas a quienes no conocía.
y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias. Gracias, muchas Hasta gracias, luego. Verónica. Buen día. Gracias. Hasta pronto a todas y a todos.